Muy buenas noches, hermanos. Estamos todos listos para nuestra clase de bibliología de esta noche. Están todos cordialmente bienvenidos. Vamos a comenzar entonces, como siempre, con un momento de oración, pidiéndole al Señor en su infinita bondad y misericordia que nos bendiga a través de este estudio, que podamos ser fortalecidos, edificados en el conocimiento de su palabra y que cada día nuestra fe pueda afirmarse en él. Les invito entonces, hermanos, para que hagamos una corta oración y demos inicio a nuestro estudio. Nuestro amado Dios, te agradecemos por permitirnos una vez más congregarnos, así sea de una manera virtual, para compartir tu palabra, para ser edificados en nuestra mutua fe, para que, Señor, lo que tú nos des a través de tu palabra fortalezca nuestra fe y no solamente nuestro conocimiento, que podamos ser bendecidos, Señor, e iluminados con tu espíritu, con tu palabra, de tal manera, Señor, que al terminar ese estudio podamos decir que te conocemos, te amamos un poco más. Gracias, Señor, por todas las personas que han de ver este video. Desde ya les bendecimos y bendecimos a todos nuestros hermanos que nos acompañan. Gracias por tu grande misericordia, fidelidad y amor. A ti damos todo honor y toda gloria por siempre. Amén. Bien, hermanos, cuando nosotros hemos hablado acerca de bibliología y hablamos de su autoridad, dijimos que esta es una de sus características fundamentales. Y al mismo tiempo también es una prueba contundente de la autoría divina. Y de eso pues no tenemos lugar a dudas, porque ya hemos visto el respaldo científico, histórico, arqueológico y probabilístico cuando hablamos acerca de la probabilidad de muchas de las profecías bíblicas. Todos ellos nos llevaron a certificar y a confirmar de que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Sin embargo, como hemos visto en otras clases y especialmente en la clase pasada, la nueva ortodoxia o la neoortodoxia a veces lanza esos ataques sutiles, pero igualmente peligrosos, que recibimos de parte de ellos, que aunque no se consideren detractores declarados, sin embargo, sus enseñanzas, sus afirmaciones, sí perjudican realmente el fundamento bíblico. Y estos ataques que se hacen a través de sus escritos, de sus declaraciones, pues lo que hacen es realmente minar la autoridad de la Escritura. Uno de esos ataques, como les decía, lo vimos la semana pasada, y es cuando ellos tratan de mitologizar los relatos históricos clave para nuestras doctrinas fundamentales. En específico vimos entonces que son los relatos de los 11 primeros capítulos del libro de Génesis. Ellos proponen entonces una teoría de una creación o de un universo longevo y tratan de que los hechos narrados en la Biblia pues armonicen con sus enseñanzas. Sin embargo, vimos que realmente hay muchas evidencias de que lo que nos narra Génesis en los primeros 6 capítulos corresponde realmente a una creación de 6 días literales, posición que obviamente defendemos. Pero este no es realmente el único ataque que se recibe. Realmente nosotros sabemos que la Biblia no solamente contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios, es la revelación de Dios, sino que además de eso, nosotros sabemos que a través de ella nuestra fe se fortalece y nuestra fe se afirma.
Pero hay otra, digamos, otro ataque de parte de la neortodoxia que tiene que ver con un tema que vamos a tratar hoy, que se llama la bibliolatría. Ellos dicen que nosotros somos eso, bibliólatras. Y vamos a desarrollar precisamente ese tema para definir si realmente lo somos o no lo somos, o qué consideran ellos como bibliolatría. Entonces, esa otra ofensiva que suena bastante cristiana, muy piadosa, muy reflexiva, muy profunda, y aún, si pudiéramos decir, fundamental, lo cierto es que en el fondo lo único que hace es despreciar la Biblia como un fundamento cristiano. Y es la afirmación de que la Biblia es una autoridad porque nos lleva a Cristo, cosa con lo cual estamos totalmente de acuerdo. Ellos dicen que por eso hay que leerla con cuidado y con devoción. También estamos de acuerdo con eso. Nos podríamos preguntar entonces, ¿quién dentro de la mayoría de los cristianos o los que nos consideramos cristianos podríamos notar alguna cosa extraña ante esas declaraciones? Seguramente podríamos decir, no, nos parecen excepcionales, formidables, estamos totalmente de acuerdo, pero muchas veces una cosa es la que se escribe y otra cosa es la manera como eso se interpreta. Ellos hacen algunas preguntas, ¿cómo? ¿Crees en un libro o en una persona? ¿Qué responderíamos nosotros? Obviamente diríamos que creemos en una persona. Ellos continúan afirmando que la Biblia no es la palabra de Dios, porque decimos entonces que nosotros creemos no en un libro, sino en una persona. Entonces, por tal razón, la Biblia no es la palabra de Dios, que Jesús es la palabra de Dios. Pareciera que por lógica eso fuera una gran verdad. Ellos afirman también que la Biblia no es el fundamento, que Jesús lo es. Y obviamente la Biblia, como vamos a ver, enfatiza que Jesús realmente es el fundamento. Y ellos continúan diciendo que decir que la Biblia es la palabra de Dios o el fundamento es bibliolatría. Por eso nuestro tema en esta noche es eso, la bibliolatría. Y realmente, si usted analiza el argumento con el que ellos presentan las cosas, lo hacen con una gran sutileza, pero en el fondo está denigrando la autoridad de la Escritura. Porque decir que el fundamento de la fe cristiana no está en la Biblia, sino en la persona de Jesús, pues aunque suene muy lógico y suene muy espiritual, pues realmente no es así. Además, ellos pudieran decir que pues tienen la evidencia bíblica con respecto a sus afirmaciones. Uno de los primeros textos que se utilizan es 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, que fue el tema que teníamos como nuestro introducción. Vamos a leerlo. 1 Corintios 3, 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Recuerdan una de las preguntas? La Biblia no es el fundamento, o una de sus afirmaciones, la Biblia no es el fundamento, Jesús lo es. Y aquí la palabra dice que el fundamento que está puesto es Jesucristo, con lo cual estamos obviamente de acuerdo. Si vamos un poco más adelante también en 1 Corintios, en el capítulo 10, el versículo 4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Allá se afirma que Cristo es el fundamento, que Cristo es la roca. Y el apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 2, los versículos 4 al 7, dice lo siguiente, acercándoos a él piedra viva, lo define también como la piedra o como el fundamento, sed edificados como casa espiritual
acercándoos a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Una vez más se ratifica de que Cristo realmente es el fundamento, la piedra principal. Como les digo, estamos totalmente de acuerdo. En todos ellos, entonces, todos estos textos se nos confirma a Cristo como el fundamento, la roca o la piedra del ángulo. También ellos utilizan otro argumento diciendo que en Juan capítulo 1 versículo 1, en donde el apóstol dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ellos dicen que allí no se expresa que la palabra o el verbo es un libro, sino Cristo. Claro, es cierto, Cristo es el Logos, es el verbo, la palabra de Dios hecha carne. Y todo esto entonces fácilmente nos lleva a concluir que la Biblia no es el fundamento, ni la roca, ni la palabra, sino Jesús. Aparentemente los argumentos son claros, son sólidos, tienen fundamento. Si citamos, por ejemplo, a otro neoortodoxo, él dice: a veces creo que la iglesia fundamentalista ha cambiado Juan 14:6. ¿Te recuerda lo que dice? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ellos dicen que nosotros hemos cambiado ese texto para que diga: nadie viene al Padre si no es por la Biblia. Tenemos que depender mucho más de Dios mismo que de una colección específica de libros. Se nota en el tono despectivo con el que se refieren a las escrituras. Es por eso que un cristiano realmente poco preparado fácilmente puede caer en estas sutilezas, pero que son realmente una peligrosa herejía y que termina obviamente caminando dentro del escepticismo, que es el camino final a lo cual nos lleva este tipo de declaraciones. ¿Por qué razón? Porque si el fundamento no está en la escritura, entonces no hay un ancla firme a la cual nosotros nos podamos aferrar. Si nosotros decimos que realmente la Biblia no tiene ninguna autoridad, que la Biblia no es inspirada por Dios, que la Biblia no es un fundamento para nuestra fe, pues obviamente todo nuestro fundamento doctrinal se viene abajo, no tenemos de dónde agarrarnos. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros a la oposición de los que dicen: ¿cómo hicieron los apóstoles y los primeros cristianos si no había Nuevo Testamento? Ellos conocieron de Dios. ¿Cómo es que le damos a nosotros ahora tanta importancia al Nuevo Testamento si los primeros apóstoles y los primeros cristianos no tuvieron una Biblia, no tuvieron un Nuevo Testamento y sin embargo conocieron a Jesús? Pues podemos decir nosotros y podemos contestar que tenían el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento, como sabemos muy bien y como lo hemos visto en otras clases, revela realmente a través de todas las profecías quién era el Mesías, quién era el Cristo, qué se iba a cumplir en él, cuál era su misión, cómo iba a morir, con qué propósito venía, por qué razón tenía que hacerlo. Además, por eso es que en ese periodo fundacional de la iglesia se manifestaban los dones extraordinarios del Espíritu Santo como una prueba y un respaldo divino a lo que estaban anunciando los primeros discípulos y los apóstoles, y mostrando pues esa obra creciente. Y también era el periodo en que se estaba dando toda la inspiración de los escritos
que luego formaron lo que hoy tenemos como el canon del Antiguo Testamento. Los creyeron porque era Dios quien les llamaba, era el Espíritu Santo que les iluminaba, que los regeneraba, pero obviamente no tenían todo un fundamento doctrinal como nosotros lo podemos tener, pero eso hace parte de un desarrollo histórico de las Escrituras. Pero ya no podemos tener esa excusa de que no hay fundamento porque ya el canon está cerrado, la revelación está completa y tenemos nosotros a través de la Escritura todo aquello que necesitamos conocer acerca de Jesús. Entonces, para poder enfrentar realmente esa media verdad y sacar del error a los que hayan caído en ella, pues es necesario que nosotros entendamos dos conceptos fundamentales. El primero de ellos es que Jesús es el fundamento, la roca y la palabra. En eso nosotros no tenemos absolutamente ninguna discusión, la Biblia lo afirma. Pero, juntamente con eso debemos también tener en claro que la Biblia es la revelación y es la fuente primaria, infalible y suficiente e inerrante de la autoridad de Dios. O sea que son dos cosas que corren paralelas, que van juntas. Es lo mismo que sucede con la fe y el arrepentimiento. No puede haber una cosa sin la otra. La fe y el arrepentimiento ocurren de una manera simultánea y son necesarias y fundamentales. Si se tiene fe pero no hay arrepentimiento, no funciona. Y si hay arrepentimiento y no hay fe, pues tampoco. Ambas tienen que ir unidas. Lo mismo sucede con la regeneración y la conversión. Alguien que se convierte es regenerado o alguien que es regenerado es porque se ha convertido. Lo mismo, Jesús y la palabra van siempre de la mano. Son dos caras de la misma moneda. Son verdades paralelas, inseparables una de la otra. O de lo contrario, solo tendríamos nosotros el camino a un error fatal. O sea que ellos están tomando sencillamente la mitad de la verdad y no están tomando la verdad completa. Ahora, una parábola nos puede servir para explicar la relación de estas dos afirmaciones. ¿Recuerdan lo que Jesús narró en la parábola de los dos simientes? Vamos a una partecita de ella que se encuentra en Mateo capítulo 7, el versículo 24. Mateo capítulo 7, el versículo 24 al 26. Preste atención a lo que nos dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, me oye y hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Demos cuenta cómo Jesús relaciona sus palabras y el obedecer a esas palabras, o sus palabras y desobedecer a esas palabras. Entonces Jesús claramente en este pasaje dice que los que oyen sus palabras y las ponen en práctica son como ese hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Pero los que lo oyen y no practican lo que él dice, pues son como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Y cuando vino las tormentas, pues obviamente todo se desplomó. Ahora, se cuenta entonces que esa relación entre las palabras de Jesús y la obediencia son claves, porque ¿cómo conocemos nosotros lo que Dios demanda, lo que Jesús dijo, sus dichos, sus palabras, sus advertencias, sus llamados, sus mandamientos? ¿Cómo hacemos si no los tenemos de ninguna manera? ¿A dónde vamos a ir a buscarlos? Entonces, cuando Jesús habla de sus palabras, de estas palabras, está subrayando que a ellas pertenece toda autoridad. ¿Y dónde nosotros encontramos esas palabras?
esas expresiones. Sí, sabemos que la Biblia nos revela a Jesús, pero ¿qué demanda Él? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál fue su misión? ¿Qué fue lo que realizó? ¿Qué expectativas nos dejó a cada uno de nosotros? Entonces, obedecer a Jesús es sabio, pero engañarse es obviamente insensato. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuáles son esas palabras de Jesús? Pues únicamente a través de la Biblia. Podemos entonces nosotros decir que la Biblia no es ese Jesús ontológicamente hablando, y cuando utilizamos la palabra ontológico, en la ontología es el estudio del ser en general y sus propiedades trascendentales. Si la Biblia no es Jesús ahí, no podemos decir, esta es la Biblia, este es Jesús, aquí está contenido Jesús. Contiene las palabras de autoridad de Jesús. Sabemos de las palabras de Jesús por la Biblia, que nos manda a obedecer, pero ¿qué obedecemos? Pues lo que nos dice en su palabra, y esas palabras son autoridad de parte de Jesús. ¿Sí? Si la Biblia es Jesús de forma literal, como ellos dicen que debiera ser, si es que la Biblia tiene alguna autoridad, pues caeríamos en lo que ha caído el catolicismo romano con la Eucaristía. ¿Por qué? Porque ellos adoran y se postran ante el trozo de pan que se llama hostia, porque su dogma dicta que el Señor Jesucristo, literalmente hablando, se transustanció en ese pedazo de pan y por lo tanto le rinden pleitesía de oración, se convierte en ese cuerpo, en ese elemento está el cuerpo físico de Jesús. Entonces, como nosotros no afirmamos que en la Biblia está Jesús físicamente, entonces ellos dicen, bueno, ustedes son bibliólatras porque ustedes están teniendo en alta estima y considerando que ese libro contiene todo absolutamente acerca de Jesús y que a través de él pues está todo lo que él ha mandado, cosa que afirmamos. Entonces, lo que no es correcto es tratar nuestras Biblias, estoy hablando del libro como tal, como si fuera Cristo mismo, porque eso sí es bibliolatría. Ahora, hay algunos malos hábitos todavía persisten en muchos cristianos, y si todavía nosotros tenemos alguno de ellos, pues debemos dejarlos realmente a un lado, porque no son correctos. ¿A qué malos hábitos me refiero? Por ejemplo, algunos consideran que llevar siempre una Biblia, esto los va a proteger de todo mal, de todo peligro, o sencillamente les va a dar suerte, ¿no? La llevan una Biblia de bolsillo o algo, no para leerla, no para meditarla, sino como un amuleto. Eso sí es bibliolatría. Otros, por ejemplo, dejan una Biblia abierta en su casa para que la energía que hay en esa palabra pues llene el lugar, ¿no? Le dé un ambiente espiritual. Ustedes han visto a muchos que tienen como un atril en su casa y tienen su Biblia abierta, como si eso espiritualizara el ambiente, ¿no? Como un ambientador, pero es un ambientador espiritual, ¿sí? Que va a alejar todos los males, los peligros y las malas energías. Otros duermen con la Biblia cerca, ¿sí? Como cabecera, pero no para tenerla siempre a mano para leerla. Y normalmente la tienen abiertas en el Salmo 91. Dicen que eso les produce paz, protección, entonces como que el enemigo tampoco puede hacer absolutamente nada porque ve la Biblia. Él no se asusta. Realmente no se va a asustar por ver un libro abierto. Él ve es que ese libro esté en nosotros, en nuestra vida, y que nosotros estemos andando en obediencia a ese libro. Eso sí es diferente. Otros llegan aún al extremo de no querer maltratarla, de no querer subrayarla, marcarla, o que se le vaya a doblar de pronto una página.
y por eso entonces no la leen, ¿no? Esto más bien es una excusa para su propia pereza. Otros aún más piensan que el tenerla un poquito trajinada, escuadernada, pues obviamente porque si se usa, pues se va a afectar porque es papel, es un libro, si lo vemos como tal, y que eso es malo. ¿Sí? Es malo en el sentido de no saber cuidarlo como se cuida cualquier otro libro, ¿no? Tenerle cuidado, limpiarla, o que sea, tenerle un buen empaste o un forro, bueno, cualquier otra cosa. Pero el resto no, porque una Biblia a veces sucia, arrugada, habla de un corazón limpio. Y muchas veces una Biblia limpia habla de un corazón sucio, porque esa palabra no ha hecho efecto, porque no ha sido ni siquiera leída o meditada. Lo mejor que nosotros podemos es actuar como el hombre prudente. ¿Sí? ¿Cómo estamos seguros de que estamos actuando realmente como el hombre prudente? Pues lo sabemos porque la Biblia nos revela el carácter, la vida, la obra, las palabras de Jesús. Y por medio del Espíritu Santo somos guiados a vivir la vida que Dios quiere de cada uno de nosotros. Eso es actuar como hombre prudente. El que oye mis palabras y las hace, las pone por obra, las obedece, pues realmente a esos es los que ama el Hijo y los que ama el Padre. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros qué es lo que Dios quiere de nosotros? Precisamente vamos a leer algunos textos en donde básicamente se nos dice qué es lo que el Señor desea. Vamos a Juan, el capítulo 16, el versículos 13 al 15 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿A cuál verdad nos va a guiar el Espíritu Santo? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo sabemos cuáles son las cosas que habrán de venir? ¿Será que el Espíritu Santo de una manera particular e individual nos va a indicar a cada uno? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo sabemos nosotros entonces? ¿O cómo conocemos acerca de la voluntad de Dios, acerca de la voluntad del Hijo, acerca de la obra del Espíritu Santo? Pues a través de las Escrituras, de lo que allí está escrito, de lo que allí está consignado, de lo que allí está revelado. En Romanos capítulo 8, el versículo 14, dice el apóstol Pablo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si esa guía no está a través de la palabra, imagínese cada cual diciendo que ha recibido una guía especial del Espíritu Santo y cada cual cogiendo un camino diferente, que muchos confunden la obra del Espíritu Santo con sus sentimientos y con sus emociones, pero sabemos nosotros que cualquier tipo de cosa que sintamos, cualquier deseo, anhelo, cualquier sentimiento debe filtrarse a través de las Escrituras que nos confirman si algo viene o no viene de Dios. Vamos a 2 Corintios capítulo 2 versículo 13. El apóstol Pablo nos dice allí: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo hacemos nosotros esa acomodación? ¿Cuáles son esas palabras no enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu? Pues las que están contenidas en la Biblia, en las Escrituras. Entonces, es en este contexto en el cual podemos nosotros afirmar legítimamente que Jesús no es literalmente la Biblia. Eso es una gran verdad. Sabiendo que es imposible dejar de depender única y exclusivamente de la Biblia para poder seguir a Jesús.
Hay que ir una y otra vez a ella para conocer sus palabras, porque si no, ¿qué guías seguiríamos? ¿Qué verdad conoceríamos? ¿En qué afirmaríamos nosotros nuestra fe? ¿Cómo conoceríamos realmente a Jesús? Sencillamente porque en algún momento dado el libro nos condujo a Jesús, pero ¿cómo vamos a seguir caminando? ¿Cómo vamos a seguir obedeciendo si creemos que lo que está contenido allí en las Escrituras realmente no es confiable? En Mateo capítulo 7, el versículo 24, dice la palabra: cualquiera pues, volvemos al texto que leímos hace un momento, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, en este punto tenemos nosotros que aceptar que, aunque ontológicamente, ya definí el término, Jesús y la Biblia son distintos, están de tal manera vinculados que no es posible adorar, servir y gozar de Jesús, quien es el fundamento, la roca y la palabra, sin asistirse de esa revelación infalible y suficiente, de ese fundamento, esa roca y ese logos. Esa revelación que es suficiente en las Escrituras. Por eso es que Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 20, en el versículo 31, texto que hemos visto, en muchas ocasiones dice: estas se han escrito, estas cosas, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas están escritas. Si no hubiese esa necesidad de una revelación y cada cual la recibiera a su propio acomodo, a su propio deseo, a su propio anhelo, pues hermano, esto sencillamente sería un caos teológico. ¿Sí? ¿Dónde tenemos nosotros la revelación de Cristo y de su voluntad? Pues en las Escrituras. Pero aunque debiera ser, hermanos, ya claro que la Biblia y Cristo son uno, no ontológicamente, vuelvo y afirmo, sino en esencia, y que van siempre juntos, y que es imposible separarlos, porque de ser así, entonces solo podríamos caer en dos extremos malsanos: adorar a Cristo por medios subjetivos, emocionales, sentimentales, o adorar un trozo de papel, lo cual sería sencillamente bibliolatría. Entonces, viéndolo en su contexto real, viéndolo en su verdadero sentido, Cristo y la palabra van juntos. La palabra nos lleva a Cristo. Sí, claro, a través de ella lo conocemos. Pero además de conocerlo, el seguirlo, el obedecerlo, el tener un mayor entendimiento de Él, de su voluntad, de sus planes, de su propósito, solamente nosotros lo encontramos en las Escrituras. En las Escrituras. Aún así, insisten los neortodoxos en algunos juegos mentales para llevarnos a su error. Por ejemplo, sigamos este juego. Ellos dicen: bueno, si la Biblia está escrita para que creamos en una persona, ¿en qué creemos al final? ¿En una persona o en un libro? Nosotros responderíamos: pues en la persona, claro. Ellos nos dirían: no, tú estás creyendo en un libro. Y nosotros responderíamos: yo creo en la persona en la que habla ese libro. Y ellos a su vez nos responderían: no, tú crees en el libro que habla de una persona. Y si nosotros decimos: creo en el libro y en la persona, entonces ellos van a replicar: eso es bibliolatría, porque el fundamento de la fe no es el libro, sino la persona. Y esto lo hacen no solamente con el fin de hacernos dudar, sino de desnaturalizar la revelación bíblica,
dejarla desprovista de su autoridad divina. Una vez que lo logran, y para muchos incautos es así, entonces podrán hacer creer cualquier herejía, cualquier cosa que se proponga. Se cuenta que esto es un asunto muy sutil, muy de pareciera que esto es bueno, es agradable, es espiritual, es razonable, pero que por debajo tiene, como decimos comúnmente, su veneno, tiene su daño, tiene su doble sentido para hacer que nuestra base y nuestro fundamento no esté en las escrituras que nos revelan realmente a Cristo. La realidad, hermanos, es que tenemos que afirmar sanamente que creemos en las escrituras como único fundamento de nuestra doctrina y por ello creemos en Jesús, el único fundamento, la roca y la palabra de nuestra redención. Si estos progresistas neortodoxos llaman bibliolatría a este tipo de pensamiento, es porque su único fin es separar a la Biblia de su autor divino. Voy a concluir diciéndole lo siguiente. Si creer que la Biblia es la palabra de Dios revelada para nuestra salvación y que solamente por medio de ella podemos seguir, conocer y amar a Jesucristo, si eso es bibliolatría, entonces yo sería un bibliólatra, aunque históricamente somos mejor conocidos como cristianos bíblicos ortodoxos. Esa es la realidad. Esto es básicamente, hermanos, lo que deseaba en esta noche compartirles. Seguramente hubo algunos términos un poquito a veces confusos, pero lo importante es que nos quede claro que tanto Cristo como nuestro Señor y Salvador corre paralelamente a sus palabras, a lo que Él nos dejó revelado en las Escrituras, a lo que Él inspiró a esos apóstoles que Él llamó para desarrollar y para dejar por escrito toda su enseñanza y toda su doctrina, que no se podemos separar a Cristo y sus palabras, y que sus palabras están en la Biblia, y que aunque no adoramos la Biblia, sí la consideramos un fundamento, sí la consideramos algo esencial dentro de la fe y dentro de la vida cristiana. Por eso es que la tenemos en alta estima, por eso es que consideramos que contiene la palabra de Dios, las palabras de autoridad de Dios, y que si queremos realmente crecer en el conocimiento del Señor, si queremos tener una fe firme, pues tenemos que leerla, meditarla, estudiarla, porque en ella están escritas todas aquellas cosas que nosotros necesitamos para nuestra salvación, para fortalecer nuestra fe, para nuestro caminar cristiano, para nuestra madurez. Entonces, hermanos, eso es en esencia lo que nosotros necesitamos conocer y saber. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, y desde ya les invito para que mañana entonces nos acompañe a nuestro servicio dominical a partir de las 10 de la mañana. De 9 a 10 estaremos orando en nuestros hogares. Comenzamos nuestra transmisión más o menos 9:45 para unirme juntamente con ustedes en la oración, y estaremos entonces desarrollando nuestro estudio de doctrinas de la gracia en el Evangelio de Juan. Tenemos nuestro tiempo de adoración y estamos viendo también algunas parábolas de Jesús antes de continuar con nuestro estudio de Romanos, tal como lo llevamos versículo a versículo, capítulo a capítulo. Entonces les invito, hermanos, para que se prepare, para que nos veamos en el día de mañana, en el día del Señor, y para que todos juntos dispongamos nuestra vida para adorar al Señor. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos y pedirle al Señor que mañana con corazón alegre
unidos en el Espíritu, podamos bendecirle y glorificarle. Hermanos, oremos al Señor y démosle gracias en esta noche. Nuestro amado Dios, te damos gracias por tu infinita bondad, misericordia y amor incomparable. Te pedimos que nos bendigas, Señor, en esta noche de descanso y prepare nuestros corazones para mañana, tu día, tiempo de estudio de la palabra, de adoración, de comunión espiritual. Señor, gracias por tu infinita misericordia y amor. Gracias por tu palabra. Gracias por esa revelación, ese fundamento que nos has dado para afirmarnos en la fe, para conocerte, para conocer el camino de salvación, pero también para conocer todas tus palabras, las cuales debemos poner por obra y ser hombres sabios. Gracias te damos, nuestro fiel, buen, misericordioso Señor. La gloria y la honra son para ti. Bendito sea tu nombre para siempre. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a sus familias y a todas las personas que han de escuchar y ver este video. Gracias, nuestro fiel Señor. En el precioso nombre de Jesús. Amén.